Debo confesar que Ramón Gómez de la Serna, para sus amigos Ramón, nunca me ha caído simpático y no me ha hecho gracia. Desde que compré, no por obligación, sino por recomendación del programa de literatura de bachillerato, porque aparecía como un gran autor, muy ingenioso, o quizá antes del bachillerato, porque sin necesidad de estudiarse historia de la literatura, a veces se estudiaban sus greguerías como ejemplo. Bueno, pues piqué en el anzuelo de las greguerías y me compré este volumen, esta selección 1910-1960 por César Nicolás en la colección Austral. Y bueno, empecé a leerlas hasta que me quedé con una idea en la cabeza, algo así como, bueno, para allá, ya está bien. Eh, Bien, ya hemos visto el mecanismo, ya hemos visto el procedimiento, esto ha dejado de tener gracia a las 20 páginas. Y luego cuando vi a Ramón Gómez de la Serna perorar en ese vídeo que está en la Filmoteca Española, en esa filmación, en esa película que está en la Filmoteca Española, La mano, y bueno, claro, y en su participación en El circo con Jiménez Caballero, me fui cada vez más separando de la personalidad y de la obra y de la creación y del estilo de Ramón Gómez de la Serna. No lograba encajar con él. Yo entiendo que lo que estoy diciendo seguramente sonará a blasfemia a todos los admiradores, no ya de Ramón Gómez de la Serna, de los ramonianos, de los pombianos, sino de los historiadores del humor español, que llegan hasta mi amiga Guillermina Arroyo Villanova, que me atetizará y me anatemizará por decir lo que acabo de decir. Cuando presenté a Chumi Chúmez, leí precisamente, bueno, las primeras páginas, los comienzos de sus 50 años, de su antología 50 años de humor español, y claro, en la primera, yo diría, sí, en la primerísima intervención, por eso apareció los humoristas que se reconocieron discípulos de Ramón Gómez de la Serna, de quien su amigo y discípulo Enrique Laborde, nos habla, es como lo de Oscar Ladoire, nos habla con desconsuelo por la ingratitud con que los españoles trataron a Ramón. No solo mueren tristes y pobres los poetas, los humoristas, desgraciadamente con excesiva frecuencia, padecen el mismo destino. Quien no se crea lo de que murió triste y pobre tendrá que ver la fotografía que aparece yo creo que en la biografía más importante, en la de Rafael Flórez, el alfaqueque Ramón de Ramones, donde por cierto alguien ha anotado a lápiz Ramón de Ramones entre errata y erratones, porque la verdad es que el libro está lleno de erratas. Bueno, esta es la primera biografía puntual, o sea, la que llega a su hora, de Ramón Gómez de la Serna, por la editorial Bitácora. Bueno, pues aquí tenemos la última fotografía de Ramón Gómez de la Serna antes de morir, y efectivamente no es, desde luego, no coincide esta espantosa imagen, este aterrador y macabro cuadro con el retrato que encabeza la biografía, que es Ramón en el circo por José Luis del Palacio. Ramón en el circo por José Luis del Palacio es otro, desde luego, es otro Ramón, que es el que todos tenemos en mente, pero no es como murió. No me gusta Ramón Gómez de la Serna. Debo confesar que no me gusta Ramón Gómez de la Serna. No encajo con él, pero me consuela ver que el diligentísimo alfaqueque, el diligentísimo Rafael Flórez, ha recogido visiones aún más adversas que la mía. Dice Rafael Flórez: no hay que decir lo mismo respecto al soneto impuntuado
en que Rafael Alberti fija su conciencia de admiración y amistad una vez pasa portado Ramón a la barca de Caronte. Una euritmia en la que tanto Alberti como cualquier ramoniano debemos estar de acuerdo sin dolernos prendas, tristemente de acuerdo, pero de acuerdo al fin y a la postre, es decir, está de acuerdo en la euritmia ramoniana, aunque ciertamente el contenido, bueno, la amistad y la admiración la cifra de una manera muy relativa, pero hay que poner esto en contexto con lo que se ha dicho antes y con lo que se dirá después. Al presentar a Alberti en el censo de personajes ramonianos, como pie de imagen, como pie de ilustración, dice Rafael Alberti, ramoniano / sector surrealista comunista subgrupo antipombiano, nunca ramonófobo, como Francisco Ayala y otros, al que Rafael Flórez refuta en este libro sobre la manera senil de narrar en la Arboleda Perdida el frustrado reencuentro bonaerense Juan Ramón Jiménez / Ramón. Sí, el dibujo es de Picasso. Bueno, el soneto impuntuado, a diferencia de la biografía puntual, es: ¿por qué franquista tú, torpe Ramón? Elefante, Ramón, payaso, harina, Ramón, zapato, alambre, golondrina, Solana, Madrid, pombo, pim, pam, pom. Ramón, senos, Ramón, chapó, melón, tío vivo, Ramón, pipa, pamplina, sacamuelas, trapero, orina, esquina y condehén por sin sobre tras, Ramón. Ramón, columpio, múltiple vaivén, descabezado, tonto, ten sin ten, Ramón, orquesta solo de trombón, Ramón, timón, tampón, titiritero, incongruente, inverosímil, pero Ramón, genial, Ramón, solo Ramón. Sí, efectivamente, no hay por qué estar tristemente de acuerdo. Desde luego, es una manifestación de admiración que hace un breve recorrido, un recorrido relámpago por su vastísima obra, que necesita mapas y guías para orientarse por ella. Incongruente, el incongruente, el columpio que bueno, aparece en la portada, en la portada de la biografía. Lo único que realmente le reprocha y lamenta es que fuera franquista. Así que me temo que sí, que estoy solo, considerándolo bien, estoy solo en mi repulsa inicial hacia la obra de Ramón Gómez de la Serna, así que habrá que ahorrar eso. Hay que decir que sí que hay alguna obra de Ramón Gómez de la Serna que me ha entusiasmado. Ramón Gómez de la Serna no suele faltar de las antologías del humor español. Tengo aquí la de Aguilar, antología de humoristas españoles. Esto, aunque hecho polvo, es el estandarte del entierro de la sardina de Goya. Bueno, tengo aquí la antología de humoristas, bueno, aquí está propiamente ese cartón. José García Mercadal, que era buen antólogo, pero a veces no decía que sus obras se las tomaba de otros autores. Me refiero a los conocimientos vertidos en la antología de viajeros españoles, que era un plagio. Bueno, José García Mercadal, la antología de humoristas españoles del siglo I al XX, con prólogo, notas e índices y un apéndice sobre el humorismo en la prensa española. Pues en esta antología he cogido esta y no la de Wenceslao Fernández Flórez, que por cierto fue gravísimo error mío al presentar a Wenceslao Fernández Flórez no haber presentado la antología del humorismo en Labor, en la editorial Labor, a pesar de que tengo las dos ediciones, la primera en un volumen y la segunda en 2 volúmenes, pero se me olvidó. Ya tendré ocasión, espero, de quizá hacer un añadido sobre Wenceslao Fernández Flórez. Bueno, pues tenemos aquí, en este ejemplar que está desde luego hecho polvo, Ramón de la Cadena, vamos a ver, los últimos autores son Mingote, Gutiérrez Solana, Luca de Tena, La Iglesia, Lara Gavilán, Miura, López Rubio. Me voy a ir un poco más atrás porque claro, José Andrés Moreno. Si esto va por orden
No, no va por orden cronológico, porque José Andrés Moreno nació en 1892. Sí, va por orden cronológico. Y nació en 1888, aparece como vivo, Ramón Gómez de la Serna, página 1380. Y toma textos de Muestrario, de Gollerías y de Los Muertos. Y para mí, uno de sus mejores libros es Muestrario, pero el propio Ramón Gómez de la Serna no lo incluyó en sus obras completas. La obra de Gómez de la Serna es tan vasta, tan enorme, tan inabarcable, tan voluminosa e ingente, que hasta sus obras completas son obras selectas, escogidas. Bueno, lo eran, hasta la edición de las obras completas del Círculo de Lectores, Galaxia Gutenberg, que eso me parece que sí que eran obras completas, salvo error y descubrimiento de nuevos inéditos manuscritos. Muestrario, me parece una de sus mejores obras, o de donde yo he leído lo mejor, pero ni está en las obras completas, ni se la espera. Bueno, sí, ya lo digo, en la de Galaxia Gutenberg, porque según colijo, según entiendo de un comentario, de un artículo, según deduzco de un artículo de Juan Manuel de Prada, cuando era un escritor atrevido y un enfant terrible, y lo sigue siendo, pero por la manera en la que toca ser enfant terrible en nuestros días, que es ser un mojigato vestido de abuelo y rezando el rosario, mientras quema libros de Darwin. Bueno, pues de Prada, entiendo que en ese libro, bueno, entiendo no, decía que en ese libro se dicen cosas sobre los homosexuales que desde luego no son de recomendable ni aconsejable reproducción. Venía a decir que merecían estar en un manicomio, pero no en cualquier manicomio, sino uno triste y que les hiciera penar y sentir las consecuencias del vicio. Bueno, pero es en Muestrario donde está un texto muchas veces comentado, muchas veces alabado, y por lo tanto no reproducido con Muestrario, porque Muestrario no se reproduce, no está en las obras completas vigiladas por Ramón Gómez de la Serna. Bueno, tenemos esta maravilla que son algunas versiones de cómo perdió el brazo don Ramón María del Valle Inclán. Esto está en la página 1384. Voy a leerlo. 1384, en este papel de fumar. Algunas versiones de cómo perdió el brazo don Ramón María del Valle Inclán. Don Ramón del Valle Inclán ha elevado el arte, se le debe admiración por eso. No crean los malignos que me uno al coro de la voracidad ansiosa de morder a los que están, desde luego, sobre ellos. El blasón literario de don Ramón está sobre los blasones más auténticos que hoy solo sirven para ser marca, más o menos acreditada, de unos vinos más o menos malos. Y sin embargo, en arte, que lejos de nosotros, cuánto más lejos que ninguno de sus contemporáneos, único y admirado Azorín, nexo de todo tiempo. Pero quede aparte por ahora la figura de don Ramón, entre otras razones, porque yo creo que las figuras literarias se deben mantener solas o caer solas. Allá ellas. El tipo de este hombre es el que más me interesa, y su brazo truncado sobre todo. Me interesa desde lejos, a esta distancia en que estoy, porque hasta sus amigos deben sentir a su lado que don Ramón es el que, de haber podido, los habría fusilado con tranquilidad. De hecho, Ramón Gómez de la Serna le escribió una carta a Manuel Azaña pidiéndole que fusilara a los Quintero, que veía como una acción necesaria para la buena marcha de la cultura y del teatro en España, que fusilara a los Álvarez Quintero. Bueno, al final el Consejo dio de rebote y fusilaron a Muñoz Seca. En su ideal de arte y en todo él hay una gran crueldad. No olvidamos esa anécdota terrible que se cuenta de él cuando subió a casa de aquel pobre marido que por la mirilla le preguntó con voz aflautada: «¿Quién es usted?», contestándole don Ramón: «El padre de sus hijos». Es una errata.
No, sí, está maltratada la vida por él cuando la exalta con una meliflua y engolada gracia, a una hora que ha entrado en una época de serenidad, predicando el quietismo, que además de ser una cosa antigua, anticuada y vacía, es algo que maniata con rigor a la vida y enquista el alma. El quietismo es lo que inspira desde el otro mundo su brazo quieto y muerto. En el mismo trato con las mujeres de sus novelas, para las que parece tener las más suaves atenciones, es refinadamente sádico. Su condición de carlista es ya algo imperdonable y sospechoso que no podemos admitir, porque no podemos jugar con nuestro ideal de libertad, aunque juguemos con nuestro ideal estético. Bueno, esto podría ser una respuesta para Alberti, que le pregunta ¿por qué tú franquista? No tanto, no tanto. Sin embargo, a veces este hombre cruel y de una altivez dañina tiene facha de ecce homo, de un Jesús feo, abnegado y martirizado, siendo por eso por lo que estaba también aquella caricatura de Castelao, que representaba su faz en un albo lienzo de Verónica, suelto, flojo, sin marco ni cartón, como impregnado por la huella de tinta negra que trasmana del rostro del escritor. El corazón de Valle Inclán es quizá piadoso y le lleva a la crueldad solo el afán de construir la novela de su vida, afán por el cual, hace poco, en París y en una reunión de grandes figuras francesas, don Ramón, después de un largo rato de silencio, durante el que sus dedos parecían hilar sus barbas, envolviendo en la lanzadera del dedo del corazón el largo hilo de la meditación, dijo: «Yo, que vengo de las catacumbas». Sea como sea, la figura enteca, toledana, pintoresca y manca de este escritor nos ha emocionado siempre y hasta ha aparecido mezclada a los sueños más medrosos de nuestra niñez. Su brazo perdido nos ha preocupado hondamente, siendo uno de nuestros recuerdos más imborrables el de verle pasar con la manga vacía, metida a lo chulo y con una comodidad admirable en el bolsillo de su levita. Lo único nefasto, lo peor, no nos parecía que le falte el brazo, material, gran descargo, sino que a su sombra le falta el brazo. Ningún brazo más vivo que ese brazo muerto de don Ramón, brazo cercenado y caído al final de ese largo paseo de cipreses por el que pasea, pero engarabitado y retráctil como esas colas de lagartija de vida interminable, mientras la lagartija sigue su paseo rauda, sin volver la cabeza y sin dar un solo grito. Esa mano es como la de aquel arrostrado español, Lope de Aguirre, el peregrino y cristiano viejo español que murió allí en América asesinado por ser un terrible tirano y cuya mano, cercenada por los asesinos, fue arrastrada por un río, sembrando aún el pánico por donde pasaba. ¿Dónde está ese brazo de don Ramón? ¿En el infierno? ¿En el paraíso? ¿En el purgatorio? Debía de estar, por lo menos, metido en un estuche de violín en algún museo importante. Ya que no esté en ese museo, voy a perpetuar un poco su historia, aunque temo su ira más que la del otro brazo. No negaré que al ponerme a escribir este capítulo, he temido a este brazo como disimulado en su mismo muñón y capaz de distenderse como una funda de bastón paraguas, de telescopio manuable o de trípode de fotógrafo. En la soledad de mi despacho le he temido y le he visto amenazador alargándose por encima de los tejados con una mano enorme, como esas que sirven de muestra a las guanterías. De momento ha estado metido en la chimenea cerrando desde dentro el blindaje de su cierre de planchas metálicas y solo he salido cuando he pensado que la mano ya había tenido tiempo de leer mi composición y se había ido poco a poco como retroceden las serpientes, convencida de que no había habido en mis cuartillas sino una sana intención, un afecto alegre y respeto. Entre mis versiones de esta pérdida las hay inventadas. Hay otras que he oído contar como muestras del ingenio de don Ramón. Está la que ha escrito en su sonata de invierno y está la verídica. Unas con otras son como una... como una... papel de fumar. Por cierto, si alguien tiene curiosidad por saber la verídica, viene aquí en nota. He aquí la verídica. La verídica, dado el tono de este historial, solo puede figurar como nota y en el tipo de las notas.
Un testigo presencial del suceso, el gran don José Ruiz Castillo, silencioso, regio y admirable espectador de esta vida, nos ha dicho algo de él. Manuel Bueno, cansado de las agudas e injustas sátiras de don Ramón, enarboló su bastón y, manejándolo con los 3 tiempos del que quiere dar un golpe definitivo, lo proyectó sobre el gran escritor, que salvó su cabeza protegiéndola con el brazo, que en la defensa se rompió como una astilla. Entre los amigos que llevaron a la casa de socorro a don Ramón y desde allí a su domicilio, donde a los 2 días el médico comunicó a los amigos que aquello se gangrenaba y había que cortar el brazo inmediatamente. Los amigos prepararon a don Ramón y este dijo: bueno, que lo corten. El médico lo cloroformizó y lo cortó. Don Ramón, al despertar, dijo a Benavente: «¿Cómo me duele aquí?», y señaló hacia la mitad del brazo que ya no tenía. Benavente solo le contestó: «No, Valle, el brazo ya no». «Ah, sí, es verdad», dijo don Ramón con una seriedad estoica. Bueno, pequeña corona, sigue diciendo Gómez de la Serna, pequeña como una pulsera de flores alegres, pero de solemne y respetuosa corona, que yo ofrendo al brazo macabro. Primera versión. No está numerado, pero bueno, esta es la primera versión. La mujer de Putifar. Aquella mujer no era de esas a las que se dejan la túnica o la americana, cuando al huir se agarran como náufragos a la ropa del que se va. Don Ramón quiso probar en ella el amor pasajero, pero ella cerró la puerta tras él, con cerrojo, llave inglesa, barra y cadena. Don Ramón, aun sin eso, cansado del Ramón del alma mía, repetido por aquella mujer, quiso huir, pero la mujer, fuerte e implacable, le retuvo por la muñeca, y él, atado así a sus manos, vivió unos cuantos días más hasta que, viendo que ella no soltaba la muñeca, dio un tirón final y ¡zas!, se desprendió de su brazo, dejándoselo entre las manos. Bueno, esta es la versión bíblica. El carbunco. Don Ramón tuvo una súbita y terrible calentura. Nadie sabía a qué achacar aquello. Los médicos se reunieron en consulta alrededor de su lecho. Discutieron mucho, hasta que uno, observando un pequeño rasguño que don Ramón se había hecho al salir de su coche y sobre el que se había puesto el fino guante de cabritilla, supuso que aquel guante le había contaminado, pues hecho con la piel de un animal muerto, por el carbunco, había infectado la pequeña herida y había que cortarle el brazo. Por eso, para la mano que le queda, no usa don Ramón sino un guante de punto. La Gran Cruz. Después de librada aquella terrible batalla, el rey Carlos pasó revista a sus tropas, condecorando a los heridos. Don Carlos tenía unas cruces y unas medallas de similor, a las que su esposa ponía unas cintitas y colocaba en los estuches usados de sus pendientes y sus pulseras. Cruces falsas que se ven perdidas en las cajas de cruces del rastro. El rey, al pasar junto a don Ramón, sin condecorarle, fue interpelado por éste, que, con una gran altivez, le dijo: «¿Cómo? ¿A mí no me condecora su majestad? Tú no has sido herido siquiera», parece que le dijo el rey. «Ah, si es solo eso lo que se necesita para merecer la condecoración, su majestad verá». Y desenvainando su puñal, se cortó el brazo, dejando clavado en la mesa el puñal que, entre comillas, semejó un pequeño Cristo recién crucificado, chorreantes de sangre su costado, sus manos y sus pies. Don Carlos puso sobre el pecho de don Ramón todas las cruces y las medallitas que le quedaban. El halcón. Versado en la cetrería como un verdadero marqués de Bradomín, quiso don Ramón cazar un halcón. El rampante Azor ya estaba en desuso. Solo el rey de Inglaterra tenía halcones y un halconero a su servicio. Don Ramón escribió al rey pidiéndole un halcón, y el rey le envió un terrible halcón, un halcón para cazar águilas. Sintiendo mucho no poder enviar, entre comillas, un halconero, porque no tenía más que uno. Don Ramón, encantado, tuvo que ser el halconero de su halcón, y los días de caza los llevaba en un dedo, como en el vástago del trípode del loro está el loro. Todo iba bien, hasta que un día el terrible animal, cuya hambre no cuidaba a don Ramón con el método costoso y rígido que le está prescrito, mordió ferozmente en el brazo a don Ramón y escapó con el brazo por los aires. El bandido Quirico. Estando don Ramón en México, se enteró de que nadie se atrevía a cruzar las pampas para llevar a un pueblo lejano 2 sacos de oro, porque dominaba el camino un bandido llamado Quirico. Don Ramón entonces se brindó a llevar los sacos y salió a la pampa montado en un hermoso potranco. En medio de la ancha soledad,
le salió al encuentro el bandido Quirico, y saludándole con el sombrero pampero, haciendo un rendido saludo que llegó a los pies del caballo, que también le saludó doblándose sobre sus patas delanteras, como los caballos de circo saludan al público, le dijo: «Sé que es usted el eminente don Ramón del Valle Inclán, y por eso le trato así y le ruego, con todo respeto, que me entregue el tesoro que lleva». Don Ramón le contestó: «No te empeñes, Quirico, es inútil, solo con mi vida te lo podría entregar». Ya no se habló más. Los dos se bajaron de sus potrancos y, desenvainando los mandobles, comenzaron a darse tajos. Don Ramón consiguió matar a Quirico, pero al ir a montar otra vez en su cabalgadura, notó que su brazo estaba cercenado y colgado de un hilo de pellejo. «Caray», dijo don Ramón, pero dominándose, y como sin darle importancia, puso su pie sobre un pedrusco e, inclinándose como para atarse un zapato, pilló debajo de él la mano del brazo a medio desprender y, echándose hacia atrás con fuerza, como el que se arranca un diente amarrándolo con un hilo al tirador de la puerta, se acabó de arrancar el brazo y lo dejó allí. Barbey d'Aurevilly, y me parece que esta es la más coincidente con la verdad, diría yo, y además es la última. No, perdón, hay alguna más, pero me voy a quedar con esta porque yo diría que es, de todas las dichas, la más coincidente con la verdad, porque debe mucho a Barbey d'Aurevilly, como demostró el académico autor del diccionario, de este diccionario tan inútil, tan completamente inútil, el ideológico Casares, eso es, Casares, que sin embargo tiene mérito como descubridor de plagios ajenos, aunque en el libro de los plagios de Astrana Marín, en el libro de los plagios de Astrana Marín aparece Casares como plagiario. Barbey d'Aurevilly. Un día le escribió a don Ramón, aquel prócer de las letras, aquel verdadero emperador de Francia, que se llamó Barbey d'Aurevilly, y a quien él admiraba tanto, a quien él admiraba tanto, que había llegado a ser su discípulo en el gesto, en la anécdota y en la novela. «Si viniese usted a París», decía uno de los párrafos de aquella carta, «yo le recibiría en mi palacio y le prepararía la alcoba en el salón de las lunas venecianas, que reproducirían su figura tantas veces como merece ser reproducida en la popularidad. Cuánto me gustaría estrechar su mano, para descansar por excepción de tener que estrechar esas manos en que me parece tocar las que los gorilas sacan por entre los barrotes de sus jaulas en los parques zoológicos». Don Ramón, en aquella sazón, era pobre y no pudiendo ir a París con el lujo que su alcurnia requería, pero deseoso de tener el honor de estrechar la mano que le ofrecía desde allí su magnífico maestro, se cortó el brazo y lo embaló en una caja hermética en la que escribió como dirección: «Francia, ilustre Monsieur Barbey d'Aurevilly, Palacio Excelso, 85 Rue Reine, Stage 5e». Dentro de la mano crispada del brazo cercenado había metido don Ramón un papelito que decía: «Mi admirado señor, tal es mi deseo de estrechar la mano que se ofrece, que no pudiendo ir yo, le envío mi auténtica mano, con brazo y todo, para que eso dé más fuerza al apretón». Bueno, pues esto es una maravilla, sí, ciertamente. Y además no se ha desprendido lomo. Bien, muy bien. Quien tiene tantos escritos es normal que tenga algunos que nos gusten más que otros. Como guía general de la ingente, de la vastísima obra de Ramón Gómez de la Serna, tengo delante de mí y voy a enlazar el proyecto personal, completamente individual, del señor Antonio Tausiet, lo leo así a la española porque por lo visto es de Zaragoza, aunque quizás sea un apellido francés, pero a lo mejor es aragonés, es un apellido aragonés. De Antonio Tausiet tengo aquí un magnífico proyecto en su página seronoser.free.fr. Tiene una página dedicada a Ramón Gómez de la Serna, simplemente se llama Ramón, y tiene sus obras clasificadas en orden cronológico, por género, tiene también sus obras audiovisuales, anexos, contenido de las 2 ediciones de sus obras completas,
y la galería de portadas de libros. Esta es la mejor guía para la obra tanto audio